La región de los Andes tropicales es considerada una de las áreas de mayor biodiversidad en la Tierra, con concentraciones excepcionales de especies nativas. Pero al mismo tiempo, la pérdida de hábitat es impresionante. Más del 70% de la vegetación primaria ha desaparecido. El número de especies va disminuyendo conforme aumenta la altitud en los Andes. A más de 2.000 metros de altura existen muy pocas especies de vertebrados acuáticos. Dentro de estos, los peces se encuentran representados por 3 familias. Dentro de la región de los Andes tropicales, en el país de Ecuador, a más de 2.500 metros de altura en la provincia de Imbabura, habita un solo pez nativo, la preñadilia. Cuyo nombre científico es Astroblepus ovidiae, en reconocimiento al naturalista ecuatoriano Jorge Ovidia Betancourt. A lo largo de la cordillera andina ecuatoriana existen alrededor de 15 especies de peces siluriformes, conocidos como preñadilia. La especie, que habita en la cuenca del lago Imbacucha y en las cuencas adyacentes, dentro de la provincia de Imbabura, ha tenido un papel importante en la cultura de la zona y actualmente se encuentra en peligro de desaparecer. Las crónicas tempranas de la época de la conquista informaban de la existencia de grandes cantidades de preñadillas en la laguna de Imbacucha y en las fuentes aledañas, tales como arroyos y manantiales o poyos como se les conoce en la región. El nombre Imbabura proviene de Imba, vocablo pre-quichua utilizado para describir a la preñadilla. Este animal que yo con toda seguridad puedo decirles, le llamaría el animal emblemático de la provincia de Imbabura, precisamente. El viajero y científico Humboldt, quien viajó por estas zonas a principios del siglo XIX, clasificó la preñadilla como Pimelodus cyclopum y señalaba que la preñadilla podía vivir en aguas subterráneas. Tal comportamiento de la preñadilla nunca ha sido demostrado. El geólogo Teodoro Wolff declaró en su escrito de 1892, Geografía y Geología del Ecuador, que jamás se había comprobado que la preñadilla viviera también en aguas subterráneas, ni que careciera de la vista, cosa que le valió el nombre científico de Pimelodus cyclopum. La preñadilla era un elemento de tributo, es decir, los indios, por ejemplo, tributaban, se llama aquí el camarico, a los doctrineros, a los curas doctrineros, en la Semana Santa les entregaban varios platos de preñadillas, como un camarico, o sea, una especie de tributación, digamos, a favor del sacerdote. Para el año de 1999, cuando el Centro de Estudios Pluriculturales de la ciudad de Otavalo, CEPCU, detecta la importancia de realizar estudios sobre este pez para evitar su desaparición en la zona, la preñadilla ya ha sido declarada como extinta en varias regiones de los Andes ecuatorianos. Gracias a INSTRU y con fondos de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, SIDA, se da inicio a la primera investigación formal sobre la ecología y biología de la preñadilla. Es relevante el estudio de la preñadilla, pues el
el pez tiene tanta importancia dentro de los peces andinos únicos, que si no se hacen estudios y se toman medidas a tiempo, esto desaparecería pues a corto plazo. Esta investigación se comenzó en febrero del 2000, con la recuperación del conocimiento tradicional ecológico en manos de los habitantes de la región en 25 localidades de la cuenca del Imbacucha y en las cuencas adyacentes. Tal vez yo pienso, ¿no?, por el medio ambiente también, de que aquí en esta zona ya la mayoría siembra flores, los hacendados, más antes, por ejemplo, solamente ganadería, inclusive las noches de aquí es, o sea, es el olor que viene del azufre. Sí. Entonces eso sube. Recordando anteriormente, o sea, en las vertientes que existían antiguamente en las haciendas, o sea, en las vertientes, en los potreros, ahí existía bastante las preñadillas. Pero justamente ahora en esas vertientes están ubicadas las plantaciones y ahora eso ya prácticamente va terminando. Desde hace 20 años más sabíamos que había aquí. La idea de mostrar también en las cuencas adyacentes es el tratar de definir la distribución de la especie y estudiar las posibilidades de diseñar un plan de manejo para la preñadilla dentro de una unidad de conservación más amplia. Lo que hace que un grupo de poblaciones pueda interrelacionarse dentro de un plan de manejo y conservación es el parecido morfológico y anatómico de los individuos, lo que se conoce como fenotipo, así como su cercanía genética o genotipo. La rehabilitación de la preñadilla, cuyo nombre local es chalúa, es tan importante como los programas de protección del cóndor y del oso de anteojos. Así como hay aquí también algunas organizaciones de defensa del cóndor, por ejemplo, yo creo que sería interesante organizaciones de defensa de la preñadilla. Este estudio se realizó en un área de 786 kilómetros cuadrados, dentro de 4 cuencas hidrológicas, y se encontraron 6 refugios. Todos los refugios presentan una característica física en común, la cercanía del nacimiento del agua o la presencia de manantiales. En ninguno de los lagos del área de estudio, Imbacucha, Yaguarcocha, Mojanda y Cuicocha, se encontró evidencia de la existencia de la preñadilla, a pesar de que las crónicas coloniales hacen referencia a la ocurrencia de este pez en el lago Imbacucha. Nuestro estudio muestra que al menos en la actualidad, la preñadilla no vive en este lago. Es muy posible que antes de la introducción de peces exóticos a Imbacucha, la preñadilla haya utilizado las orillas y pantanos de dicho lago al desplazarse de una vertiente a otra, alrededor del mismo. La historia de las introducciones de peces exóticos en Imbacucha está bien documentada. El goldfish Carassius auratus, parecido a la carpa, fue introducido en el lago a fines del siglo XIX. Este pez se desarrolló exitosamente dentro de su nuevo ambiente. Más tarde, en el año de 1934, se llevó a cabo la introducción de otro pez exótico, la trucha arcoíris, Oncorhynchus micis. Debido a su conducta migratoria, la trucha no permaneció por mucho tiempo en el lago. Los peces nadaron río abajo por el Japunyacu y fueron incapaces de regresar a Imbacucha a causa de una barrera infranqueable, la cascada de Peguche. Finalmente, en 1966 fue introducido otro pez oriundo de Norteamérica. Esta vez se trataba de un tremendo predador, la lobina, Micropterus salmoides. Este pez se desarrolló exitosamente predando sobre el goldfish y muy posiblemente sobre la preñadilla en las orillas. En el presente, la población de goldfish es muy reducida y la lobina se ha convertido en el principal recurso pesquero del lago. Para buscar evidencias de la preñadilla en Imbacucha se utilizaron 3 recursos: trampas, análisis de contenido estomacal de la lobina y entrevista a los pescadores del lago. En las trampas no se capturó un solo organismo. Se han realizado numerosas disecciones de lobinas a lo largo de un año sin encontrar un solo vestigio de la chalúa en sus estómagos. La lobina, que habita actualmente en el lago Imbacucha, basa su dieta principalmente en pequeños crustáceos, anfípodos y en larvas de insectos, principalmente las larvas de libélula.
La pesca que se realiza en el lago es artesanal y básicamente se realiza con arpón, anzuelo y red. Ninguno de los pescadores entrevistados cree que haya preñadillas en el lago. No en el lago. No en el lago, No, ¿va? en el lago. ¿Dónde la ha visto usted? En el Itambi, en Araque y antes acá en los desaguaderos, pero hoy ya no. La preñadilla parece no habitar más en las orillas del lago. La preñadilla ha sido utilizada en la zona por muchos años como una fuente única de alimento. Actualmente, muy pocas comunidades aún la incluyen en su dieta y de manera esporádica. Principalmente, se le pesca cuando se realizan las limpias de las acequias y el pescado capturado se distribuye entre los participantes de la actividad colectiva o minga. Como la limpia de las acequias se realiza 1 o 2 veces al año, el uso de la preñadilla como alimento se reduce al mismo número de ocasiones. También existe dentro del conocimiento tradicional el uso de la preñadilla como estimulante en la producción de leche materna. Y existe algunos relatos coloniales que confirman dicho uso de la chalúa como remedio en estos casos. Actualmente, el principal uso de la preñadilla es como carnada para la pesca de la lobina en Imbacucha. ¿Cada cuándo pesca? O sea, al mes, así es. ¿Sí? ¿Y eso es lo que usa como carnada? Se detectaron 6 tipos de perturbación que afectan en el presente a esta especie de pez nativo andino. Y estas son: la captura de chalúa para ser usada como carnada o alimento, la limpia de las acequias, donde el hábitat es alterado y destruido, Así, lo que hicieron con la retroexcavadora, de abrirle más la acequia, bajó todito. Claro, aumentaron el caudal. Y ahorita baja todito, baja para abajo y creo que se va todito a la laguna. Otras perturbaciones detectadas son la introducción de la lobina en Imbacucha y el entubamiento de las acequias para obtención de agua potable. Otro factor es la manipulación de los flujos de agua por parte de comunidades y haciendas, con el propósito de drenar los potreros o de llevar agua a diferentes destinos. Otro factor que parece afectar a la preñadilla es la contaminación, sobre todo de tipo orgánico, la cual proviene de aguas residuales o servidas y del escurrimiento natural de las tierras agrícolas y ganaderas hacia los cuerpos de agua. No se sabe hasta qué punto los pesticidas utilizados en las floricultoras afectan las aguas por medio de escurrimiento superficial o directamente en el manto freático de agua subterránea. Por último, otra causa de perturbación es la presencia del ganado en los refugios. El ganado no solo destruye el hábitat al pasar por él, sino que es una fuente importante de materia orgánica en forma de excremento y orina.